Muchas gracias, Paula. Gracias, queridos amigos colombianos. Lindo escucharlo. Es como una especie de collage de distintos acentos, lugares. La verdad que es muy, muy estimulante escucharlo. Además, los colombianos hablan particularmente muy bonito. Así que tengo ahí una debilidad, lo confieso al tiro. Voy a compartir una breve presentación. Espero no alargarme demasiado. Por lo general no me alargo, así que no se asusten. Tuc, tuc. Ahí se ve bien, o voy a cambiar aquí, vista, moderador, presentación. Ahí, ¿no? Ahí Ahí mejor. está perfecto. Bien, me invitaron a contarles un poco la historia de la Red Nacional de Territorios Creativos. Efectivamente hemos tenido la suerte de ser acompañados también por Conexiones Creativas. Acá también somos, al igual que muchos de ustedes lo dijeron, grandes fans de Conexiones Creativas. Hemos trabajado mucho juntos y estamos felices también de poder profundizar el trabajo que estamos haciendo juntos aquí en Chile y, ¿por qué no, también en Colombia? La Red Nacional de Territorios Creativos nació, como bien contaba Paula, si bien tiene una prehistoria, nació en el primer encuentro que se desarrolló en el mes de diciembre pasado, vale decir, es una red muy, muy nueva, es una red que además ha nacido de manera bien orgánica en términos que ha sido, a diferencia de muchas de este tipo de redes, no ha sido bottom-up, es decir, desde los territorios hacia los niveles nacionales y no desde el nivel nacional hacia los territorios, lo que ha tenido desde ya, eso creo que nos ha permitido ser atractivos, atractivos para que también nuestras contrapartes en el mundo público, en el mundo privado, en la sociedad civil, nos presten orejas, nos presten incentivos, nos presten inversiones incluso. Así que por eso estamos muy contentos de poder avanzar con esta red. ¿Algún contexto de esta red? Chile es un país larguísimo, probablemente Colombia sea más grande, pero Chile es un país muy, muy largo, muy centralizado además. Entonces, muchas veces, cuando hablamos de cultura en Chile, desde Chile se siente una conversación centralizada que no toma en cuenta estos vasos sanguíneos, ¿cierto?, que son los territorios, hasta el último pueblito arriba en la cordillera, desde el desierto de Atacama hasta Magallanes, la Patagonia. Son lugares que son tremendamente valiosos en cuanto a identidad cultural y a patrimonio, y de alguna manera en las políticas públicas nacionales no toman eso en cuenta, mucho menos toman cómo eso es un caldo y un cultivo para que emerja, se fertilice y brote y florezca lo que conocemos como economía creativa, ¿cierto? Hemos hecho un esfuerzo muy grande desde diversos territorios por instalar en los territorios, como estoy seguro que lo han hecho ustedes también en sus distintos distritos, instalar la idea de cómo la economía creativa es no solamente una oportunidad de desarrollo económico, que ciertamente lo es, sino también es una oportunidad de desarrollo sostenible para los territorios. Otro contexto importante son la red de ciudades creativas de UNESCO. Probablemente algunas de las ciudades donde ustedes habitan sean ciudades creativas de UNESCO. Nosotros pertenecemos al clúster de la música, vale decir, somos reconocidos dentro de la UNESCO, en Frutillar, donde yo trabajo y vivo, somos reconocidos por el circuito musical. Y además Chile tiene una otra ciudad musical que es Valparaíso, la ciudad de Valparaíso, una ciudad potentemente, probablemente la capital cultural de Chile, no me da ningún asco decirlo. Frutillar es un pueblito muy pequeño. Y luego la economía creativa territorial y el desarrollo sostenible. Una de las cosas que hemos podido cruzar y que está en el origen de este esfuerzo tiene que ver con, ya les voy a contar un poquito más en detalle, pero con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y cómo desde la cultura, las artes y el patrimonio podemos hacernos cargo del desarrollo de los territorios. Y no solamente de la economía creativa dentro de los territorios, sino del desarrollo sostenible de los territorios. Algo de diagnóstico, muy brevemente, creemos o vimos en ese entonces cuando empezamos que se requiere observar y promover la cultura y la economía creativa como un vehículo de desarrollo sostenible, un poco lo que estábamos conversando. Además sabemos que no existen políticas públicas que apoyen este tipo de esfuerzos en los territorios, en Chile estoy hablando. Y además no existía tampoco entonces una plataforma que aglutinase actores territoriales que fueran capaces a su vez de articular ecosistemas creativos, como supongo son los distritos que ustedes también articulan en sus diversos territorios.
No existía una plataforma que nos juntara a todos, no existía una plataforma donde las personas que estaban haciendo cosas en Concepción, las personas que estaban haciendo cosas en Valparaíso, en Arica, etcétera, etcétera, que son las ciudades de Chile, pudiésemos juntarnos y aprender unos de otros, poder compartir buenas prácticas, poder compartir oportunidades, poder presentarnos juntos al extranjero, por ejemplo, poder invertir o generar inversiones en nuestros territorios, pero de manera conjunta. Así nace la Red Nacional de Territorios Creativos. Ya les voy a dar una breve línea de tiempo para que se hagan una idea de lo que, cómo ha sido el proceso para armarlos. Pero la Red Nacional de Territorios Creativos, el primer esfuerzo que hicimos fue poder tener nuestros objetivos, y es algo que co-construimos dentro de la red con todos los territorios que estábamos siendo articulados. La Red Nacional de Territorios Creativos, el gran propósito, el propósito general, es situar a la cultura y la economía creativa al centro del desarrollo local, para así aportar a la Agenda de Desarrollo Sostenible de Chile. Vale decir, la economía creativa, la cultura en Chile, hasta entonces era vista como una especie, o sigue siendo, pero estamos avanzando, para que no sea vista como una especie de agregado a las políticas públicas nacionales, ¿cierto? Si uno mira las inversiones en políticas públicas, cultura y todo lo que tiene que ver con la economía creativa, está muy, muy por debajo de las otras áreas que son ciertamente importantes, pero es por lejos el sector de inversiones públicas más desabastecido en términos de inversión. Y es por eso que creemos que hay, no solamente a propósito de la inversión, sino también a propósito de un montón de prejuicios, ideas instaladas, hay mucho que limpiar en relación a esas ideas, y la red tiene la tarea de promover que la cultura y la economía creativa son importantes para el desarrollo de los territorios y no son una suerte como de arroz graneado, decimos en Chile, que tiene que ver con, no sé si se usa el término en Colombia, pero tiene que ver con aquello que se pone el plato acompañando otras cosas que suelen ser más importantes dentro del plato. Los objetivos específicos que nos propusimos de manera conjunta fue propiciar la articulación que es necesaria para que podamos compartir buenas prácticas y así aportar al desarrollo de los territorios. Lo segundo tiene que ver con incidir en el avance en políticas públicas, que existan políticas públicas que sostengan estos esfuerzos que hacen actores, por lo general, articuladores en los territorios. Lo tercero tiene que ver con un área más comunicacional, ¿cierto? Que tiene que ver con reconocer, visibilizar y difundir el aporte que hace la economía creativa y la cultura al desarrollo de los territorios y hacer difusión con bombos y platillos en el fondo, y no una difusión más bien efectiva, ¿cierto? Y no solamente estarnos mirando el ombligo y aplaudiendo lo que nosotros hacemos, sino también mostrar lo que otros hacen, mostrar lo que ocurre en Colombia también de manera internacional, mostrar lo que ocurre en Chile en la diversidad de territorios que tenemos, etcétera, etcétera. Y por último, ofrecer espacios para fortalecer las capacidades de los territorios. Así como ustedes están trabajando cada uno, entiendo, en cada uno de sus distritos, y hay ciertos instrumentos que permiten fortalecer las capacidades de estos distritos, nosotros también nos propusimos fortalecer las capacidades de nuestros propios distritos en las líneas que nos hemos propuesto avanzar. Hoy día somos 8 territorios en Chile, a diferencia de ustedes que son 12 distritos, nosotros somos 8 territorios. Tenemos la vocación, el mandato y la obligación de avanzar a tener por lo menos un territorio por región. Son 16 regiones en Chile y nos gustaría a lo menos tener un territorio por región. Y lo que hicimos para comenzar esta red fue empezar a ponernos en contacto. Eh, lo primero que hicimos fue aprovechar un hito, que fue un encuentro, un seminario de economías creativas, que aprovechamos justamente para, que se llamó Etcétera los Lagos, ocurrió aquí en Frutillar. Esta es como la prehistoria de la Red Nacional de Territorios Creativos. En ese encuentro fue en mitad de la pandemia, nadie sabía muy bien cómo ocurrían estas cosas online, nos costó mucha plata, recursos poder montarlo todavía, porque todavía Zoom éramos todos inexpertos en Zoom, hoy día ya somos todos expertos en Zoom, ¿cierto? Todavía no se podían hacer salas, era todo un desastre, y era costoso todavía. Pero lo que sí logramos hacer fue proponer, a propósito de ese encuentro, que se pudiese instalar una conversación sobre cómo sería una idea de una red,
de instituciones que estuviesen en distintos lugares y que fueran instituciones que fuesen articuladores de ecosistemas locales, o que a lo menos tuvieran vocación de articuladores de ecosistemas locales. Incluso todavía muchos de los ecosistemas con los que trabajamos no están consolidados, están todos, supongo que al igual que ustedes, están todos, tienen distintos niveles de desarrollo. Yo diría que Frutillar es un caso muy particular porque nosotros empezamos mucho antes a propósito de la nominación en la Red de Ciudades Creativas de UNESCO, pero esa no es la realidad de todos los territorios que componen la red. Eh, pero sí creemos que tenemos algo muy valioso y que nos gustaría compartir con el resto. Y lo primero que hicimos fue llamarlos, ponernos a llamarlos, nos conseguimos los contactos, y creo que algo que hicimos bastante bien, hoy día mirando hacia atrás, fue sumar desde un inicio a esta red a participar a nuestras contrapartes, que hoy todavía son nuestras contrapartes en el nivel central del Estado, del gobierno, además de la UNESCO, además de una institución internacional que nos diera un poco el sello y nos pusiera, nos avalara como red desde las Naciones Unidas. Entonces, desde el principio estaban los 8 territorios, instituciones más bien, o personas que representaban a instituciones articuladoras de los 8 territorios, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, y la Corfo, que es la Corporación de Fomento Productivo, que si no mal entiendo, Paula, la institucionalidad que sería en Colombia sería Se parece Colombia mucho a Productiva. Impulsa y también un poco a Colombia Productiva. Son dependencias Perfecto. que dependen del Ministerio de Comercio, una frente al emprendimiento, otra frente a la productividad, así que tienen mucho que ver Bueno, con Corfo ambas. eso, invitamos a esos actores en el fondo, junto con la UNESCO, que es el brazo de la cultura, las ciencias y la educación de las Naciones Unidas, a participar desde el principio. De hecho, con ellos fue que construimos el primer listado de instituciones que empezamos a llamar y a mirar. Y fue así que fuimos avanzando, y lo primero que hicimos, y creo que fue muy valioso, fue co-construir entre todos y de manera muy participativa. Nos dimos millones de vueltas, nos juntamos millones de veces para co-construir nuestros objetivos, que fue lo que les mostré antes. Eh, Pudimos llegar a consolidar una hoja de ruta conjunta en el fondo, donde todos pusimos aquello que creíamos que necesitábamos sobre la mesa. Hicimos un proceso de sistematización y pudimos construir entre todos juntos nuestro objetivo general, que es esto de posicionar la cultura al centro del desarrollo sostenible de los territorios, y los 4 objetivos específicos que ya les mostré. Y junto con eso nos dividimos en distintas comisiones para poder atender a cada uno de estos objetivos específicos. Entonces, en esta prehistoria hubo una comisión que se encargó el primero, que tiene que ver con las articulaciones, hubo uno que se encargó, una comisión encargada de las políticas públicas. Entonces, ya desde el principio empezamos rápidamente a generar vehículos de participación, que creo que son muy importantes, vehículos de participación para que todos los territorios se sientan que estamos construyendo algo en conjunto, y por otro lado, que todos se vieran beneficiados en el fondo. Hay algo que es bien claro, y creo que ustedes ya lo olfatean en este encuentro, y es que el primer beneficio es juntarnos y vernos y conocernos y pasarnos datos muchas veces. Oye, se abrió este fondo internacional, oye, ojo, que está, qué sé yo, hay un experto en tal seminario, sería bueno escucharlo, les mando el link, etcétera, etcétera. Típicas cosas que se hacen en este tipo de redes. Y luego llegó nuestro gran primer hito, que fue donde lanzamos la red, que fue el primer encuentro de la Red Nacional de Territorios Creativos. En ese primer encuentro de la Red Nacional de Territorios Creativos ya estábamos tan compenetrados en el trabajo con el Ministerio de las Culturas y la Corfo y la UNESCO, que fueron ellos quienes fueron a levantar recursos para poder financiar este primer encuentro. Recursos que tampoco eran de ellos, fueron recursos que fueron a buscar a la Dirección de Presupuesto Nacional, tuvieron que ir lejos a conseguir recursos. Solo lo comento como un indicador de compromiso, porque creo que vale la pena. Una de las cosas que creo que hemos hecho bien hasta ahora en la Red Nacional es que hemos logrado comprometer de manera bien orgánica y auténtica a las institucionalidades y nuestras contrapartes estatales. Ese primer encuentro fue clave, tuvimos mucho tiempo para conversar, para ponernos de acuerdo en cómo nos gustaría seguir, para dónde va la cosa, para mirar nuestros objetivos, retocar algunas cosas.
y tuvimos una mentoría general para todos, que fue hecha por la directora ejecutiva de España Creativa, que es la red de ciudades creativas de España, en la que nos contó cómo ellos habían armado su red, cuáles eran los modelos con los que ellos trabajan en España, y tal es, bueno, ya les cuento un poquito más en detalle, pero tal fue la aveniencia que tuvimos con ellos, que ahora en el mes de noviembre, el próximo mes de noviembre, vamos a ir una delegación de cada uno de los territorios que participan en la red a participar del encuentro de la red de España Creativa, cosa de que podamos estrechar vínculos internacionales para cada uno de los territorios de la red con territorios de otro país de Europa, en el fondo, en este caso de España. Y lo otro que ocurrió fue, como decía Paula, que tuvimos estas mentorías por territorio. Para cada uno de los ecosistemas que se estaban construyendo en ese entonces, o que se siguen construyendo, pudimos hacer mentorías para cada uno de ellos. En el fondo, yo creo que la red nacional, y pienso que muy similar a lo que entiendo ustedes están tratando de construir, hay como dos niveles, ¿cierto? El nivel que es de la red nacional, donde nos hablamos para todos y nos organizamos entre todos, y luego cómo cada uno de nuestros territorios avanza en sus propios temas, con sus propios desafíos, que son tan diversos y es incomparable los desafíos que tiene un territorio como Peñalolén, que está centrado al centro de Santiago, de la ciudad de Santiago, como un distrito en Bogotá, ¿cierto? A los desafíos que tenemos en Frutillar, que somos un pequeño pueblito al sur de Chile. En Frutillar vivimos, para que se hagan una idea, en la ciudad 13.000 personas. Somos como una especie de, cabemos todos en Marquesina, en el estadio, en un pedacito del estadio, cabemos todos los vecinos sentados. Es prácticamente un barrio, un barrio, pero tenemos ciertamente una cultura particular, un patrimonio propio, tenemos economía creativa que funciona y que es muy activa, la gente viene a Frutillar a propósito de la economía creativa local, hay turismo creativo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas que ocurren también en distritos creativos gigantes como, o territorios creativos gigantes como Valparaíso, Concepción, Peñalolén, etcétera, pero son incomparables en el fondo. Entonces, uno de los principios es que no podemos llegar a soluciones estandarizadas para todos los territorios, sino que más bien hay que darse la lata y el trabajo, porque es muy trabajoso, de llegar a soluciones ad hoc, de llegar a soluciones para cada uno de los ecosistemas, porque son cada uno muy distintos y muy diversos. Desde ahí empezó a operar la gobernanza. Como les contaba Paula, elegimos a un directorio, el cual presido, así que ahora soy presidente. Estábamos justo antes que entraran haciendo burla de eso, porque me da mucha risa que me hacen bullying a mí dentro de la red. Me dicen, señor presidente, le pido la palabra, pero así como de manera simpática, en el fondo, tirando talla, decimos acá que es como haciendo broma, ¿cierto? Eh, pero es una red totalmente horizontal, donde los territorios lo que hacemos es básicamente buscar oportunidades para compartir experiencias y oportunidades. Esa gobernanza ha podido ir, hoy día hay un directorio, que ese directorio, esa gobernanza, somos 5 o 6 personas en el fondo. Entre esas 6 personas lo que hacemos es ir llevando el pulso de la red, preparamos las actividades para la red y nos vamos haciendo cargo de oportunidades que van apareciendo para la red. Bien, somos como una especie de directiva ejecutiva. Todavía estamos construyendo la red, entonces estamos levantando y tenemos un provisorio 2023 para poder tener equipo, poder tener financiamiento, para poder tener equipo que se encargue de las oportunidades y no tener que estar las personas que participamos del directorio haciendo la pega ejecutiva, el trabajo ejecutivo. ¿En qué estamos hoy día? Básicamente, durante el 2022 empezamos a hacer pilotos para fortalecer ecosistemas. Voy a entrar un poquito en eso porque creo que tiene harto del ADN de nuestra red en el fondo ese piloto, o es lo que estamos construyendo en el fondo. Estamos activando muy fuertemente las comunicaciones y estamos fuertemente también con la línea de la institucionalización. En el fondo sabemos que tenemos que constituirnos como red, tener lo que un DNI como red, que un RUT se llama aquí en Chile, ¿cierto? Para poder recibir fondos, para poder representarnos frente a cualquier cosa, etcétera, etcétera. Entonces estamos en ese proceso. Ya les mostré esto, que son nuestros objetivos. Voy a volver a esto infinitas veces porque esta es como nuestra carta para remar para nuestro mapa en el fondo. Y algunas cosas que hemos podido hacer en estos pocos meses. Eh,
algunas cosas que hemos podido hacer en estos pocos meses. En términos de articulación, tenemos asambleas sistemáticas de toda la red, nos juntamos cada 2 meses más o menos, y son instancias que están particularmente pensadas y diseñadas para que ocurran las conexiones improbables, que se puedan juntar personas que no se conocen. Hacemos al principio de cada asamblea algo que hemos llamado Café Territorio, que intenta emular lo que ocurre a veces si nos juntamos de manera presencial, que siempre hay, uno se toma un pisco sour, o un café, o un tinto, o algo, para conversar con personas y poder estrechar vínculos, totalmente informal, en la que nos conocemos, y hay otro espacio en el que le llamamos conexiones improbables, y de manera azarosa son como ruedas, así como las ruedas de negocio, son ruedas de articulación entre pares, consumen muy fácil, se tiran pares al azar, y se arman infinitas reuniones, y vamos turnando de a 10 minutos en 10 minutos, y hacemos 2 o 3 vueltas en el fondo. Además de ir dando cuenta de cómo va avanzando la red en esas mismas asambleas. Tenemos directorios sistemáticos, además se hacen los encuentros nacionales, tuvimos el primero el año pasado, en diciembre, ahora nos vamos a juntar con conexiones creativas en Valparaíso, a propósito de Musitur, que es un gran Contando los encuentro, minutos. contando los minutos, no queda nada, nos vamos a conocer por fin en vivo, y nos vamos a ver en Valparaíso de manera presencial. Ese va a ser nuestro segundo encuentro nacional. Además hemos podido abrir redes internacionales, como lo que les comentaba de España, ¿cierto? También en otros países hemos podido abrir conexiones que son muy valiosas, hemos podido avanzar en la institucionalización de la red, y la representación con diversos stakeholders, por ejemplo, la banca ética, que es una banca que financia cosas, que está empezando a financiar cosas para el mundo de las artes y la cultura, además de otras áreas en el fondo. Estrechamos la red con ellos. Infinitas oportunidades dentro de servicios públicos, estrechamos la red con ellos y los ponemos a disposición de los socios de la red, de los territorios. Lo segundo tiene que ver con avanzar en políticas públicas. Tenemos una agenda con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en donde hay una agenda de internacionalización de la que participamos fuertemente, hay una agenda también de fortalecimiento de los ecosistemas territoriales, donde también participamos fuertemente, hay una agenda también con Corfo y Chile Creativo, hay una caracterización, ya se hicieron 2 estudios, la caracterización de ciudades musicales y la caracterización de territorios creativos, que son un insumo muy valioso para generar políticas públicas a futuro, son como líneas base en el fondo sobre las cuales mirar y tomar decisiones para eventuales futuras políticas públicas. En términos de comunicaciones, también ya tenemos nuestra página web, trabajamos con las redes sociales, ¿cierto? Tenemos un plan de medios nacional y un plan de medios regional, en donde le hablamos a un público en los medios nacionales, pero también le hablamos a los públicos regionales, es decir, de los territorios donde habitan los socios de la red, de los ecosistemas con los que trabajamos. Y por último, tenemos un piloto que tiene que ver con fortalecer el último objetivo, con fortalecer los ecosistemas en torno a la sostenibilidad, y estamos haciendo un piloto en 2 territorios, que son Peñalolén y Valdivia. Me voy a saltar esto para no alargarme tanto en el fondo, pero nosotros entendemos el desarrollo sostenible como los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, probablemente varios de ustedes los conocerán y trabajarán con ellos. Si no, son 17 objetivos, googleenlo, Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Es un marco, es un mapa de acción. Es básicamente 17, es un índice de 17 temas que son valiosos para el desarrollo de los territorios, cualquiera sean, y que se pueden indexar a cualquier territorio. El fin de la pobreza, el fin del hambre, el crecimiento económico y el trabajo digno, la equidad de género, el tema del cambio climático, el desarrollo de ciudades sostenibles, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros solamente lo tomamos como un marco para entender qué entendemos cuando hablamos de desarrollo sostenible de los territorios a donde nos gustaría tributar desde los ecosistemas creativos. Y lo que hacemos es poner a la cultura, las artes y la economía creativa al centro de esos desarrollos sostenibles en cada uno de los territorios con los que trabajamos. Para eso estamos trabajando, avanzando en construir una metodología. Hoy tenemos construida una metodología para armar estos ecosistemas creativos o consolidar estos ecosistemas creativos en torno al desarrollo sostenible de los territorios, y es una metodología que básicamente tiene que ver con priorizar de manera participativa todo esto, priorizar los desafíos y las brechas locales,
significarlos, vale decir, qué significa el fin de la pobreza en Frutillar, qué significa la equidad de género en Frutillar. Es muy distinto hablar de equidad de género, por ejemplo, en un lugar como, qué sé yo, escuché, por ejemplo, habían distritos mineros. En un distrito minero es muy distinto hablar de equidad de género en un distrito minero que hablar de equidad de género en un distrito como un territorio como el que vivo yo en Frutillar, en el fondo. Es muy distinto hablar el desarrollo de la industria sostenible en un pequeño pueblito que el desarrollo de la industria sostenible en una megápolis, en el fondo. Todas estas cosas son muy indexables a cada uno de los territorios y ese es el esfuerzo que hacemos, en el fondo. En relación a eso, construimos agendas para cada una de esas de los objetivos priorizados y desarrollamos las gobernanzas para cada uno de los distritos, en el fondo, para cada uno de los territorios. Es lo que estamos probando hacer con 2 territorios y es lo que nos gustaría luego poder hacer para todo, escalar esa experiencia en todos los territorios nacionales en Chile, para que así podamos tener una red nacional de territorios creativos que efectivamente tengan agendas de incidencia en el desarrollo local de los lugares en todo el país. Solo a modo de ejemplo, esto lo muestro solamente porque este es nuestro laboratorio en el fondo, porque yo habito aquí y lo hago con pudor, pero siempre termino mostrándolo. Este es el caso de Frutillar para que vean cómo se ven más o menos estas agendas. Por ejemplo, en Frutillar priorizamos estos 5 objetivos de desarrollo sostenible: mejorar la educación local, generar fuentes de empleo y emprendimiento en torno a la industria creativa, la economía creativa y la cultura, generar desarrollo de contenidos creativos locales que aporten a la industria sostenible, plataformas de integración social. La ciudad donde yo vivo, lamentablemente, hay unas distinciones socioterritoriales brutales, como creo que ocurre en toda Latinoamérica, pero ustedes ya me dirán, no lo tengo que decir yo, creo que lo tienen que decir ustedes. Eh, Gobernanza y gestión de la información, que es clave para poder tener los termómetros puestos, ¿cierto?, en el desarrollo de los territorios y la colaboración con otras ciudades creativas de Chile y del mundo. Esos son los objetivos que nos planteamos en Frutillar. Son otros los que están planteándose en Valdivia, son otros los que están planteándose en Peñalolén, y la idea es avanzar en agendas de trabajo en el ecosistema creativo para cada uno de estos desafíos, de estas brechas, en el fondo. Nosotros en Frutillar, a propósito de eso, tenemos un ecosistema que tributa a esta agenda de unos 60 actores, un número de, como les comenté, Frutillar es muy pequeño, y hemos levantado inversiones en los últimos 3, 4 años por $1,500,000 más o menos, para que se hagan una idea, que en una ciudad pequeñita como Frutillar, si bien no es mucho dinero puesto en, no sé, Bogotá, en Frutillar es harta plata. Algunas oportunidades que vemos a propósito de la Red Nacional de Territorios Creativos. La primera es estar articulados y trabajar colaborativamente. En el fondo, sabemos que pudiendo armar ecosistemas de instituciones, artistas y empresas para incidir en el territorio y armando el paraguas de que agrupa a estos ecosistemas, tenemos muchísimas más expectativas, muchísimas más posibilidades de generar incidencia en políticas públicas nacionales, en distintas cosas que nos interesen movilizar. Lo segundo es que seamos sexys. Y esto es algo que usamos bastante en el fondo. Creo que lo estamos logrando, no por mí, por mi cara, sino más bien por lo que significa la red en el fondo, y hoy día vienen a buscarnos los servicios nacionales, los servicios regionales, para generar a través de la red oportunidades para los diversos ecosistemas creativos que pertenecen a la red, en el fondo. Hoy día los servicios nacionales están hablando con nosotros para preguntarnos cómo llegar a los territorios. Los servicios también los privados, en el fondo, organizaciones, ONGs nacionales e internacionales, que están viendo cómo impactar a través de la cultura y la economía creativa de los territorios en Chile, de a poquito lo están haciendo a través de nosotros. Lo tercero tiene que ver con ser innovadores, y es que cuando ponemos a los ecosistemas a pensar en estas brechas de desarrollo en los territorios, a los creativos, ya sean artistas, actores de instituciones, ya sean creadores, ya sean de las distintas partes que tienen las cadenas productivas de la economía creativa, se le ocurren cosas nuevas y se les ocurren nuevos productos y servicios, y son totalmente pertinentes porque pertenecen a las brechas de los territorios donde habitan. Entonces tienen más trabajo y tienen más oportunidades
de desarrollar esas innovaciones, en el fondo, en sus propios territorios. Muchas veces nos hemos dado cuenta que las agendas y díganme ustedes si puedo estar equivocado, pero en Chile a lo menos, las agendas que intentan promover la cultura, las artes y la economía creativa en los territorios están muy centrados en el fortalecimiento del mismo ecosistema en el fondo. Pero muy pocas veces hacemos eso que Paula nos ha enseñado de hacer la polinización cruzada en el fondo, que tiene que ver con ir a mirar qué pasa en otras dimensiones del desarrollo local y ponernos al servicio, y ponernos al servicio significa hacer ofertas concretas, ofrecer cosas, soluciones, para el mundo de la salud, para el mundo de la educación, para el mundo de la innovación en infraestructura, para el mundo de la innovación en cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día tenemos por ejemplo, proyectos que hemos podido levantar bajo este paraguas, programas para meter a artistas y creadores a trabajar con docentes de matemática, lenguaje y ciencia para buscar innovaciones pedagógicas dentro de sus salas de clase en programas de largo aliento, eh, intentando generar innovaciones pedagógicas para mejorar la calidad de la educación. O tenemos artistas trabajando a la par con agentes turísticos, que probablemente ustedes también tienen mucho de eso allá, intentando hacer la sinergia entre el mundo del turismo y el mundo de la economía creativa, el mundo de la cultura local. Tenemos plataformas de integración social a través de los medios locales, a través de los cuales generamos plataformas para poner en valor los diversos circuitos patrimoniales que responden a las diversas orígenes sociales de las personas que habitan el territorio. Y así nos vamos haciendo cargo de las brechas que nos propusimos. Y por último, estar conectados. Es clave la articulación nacional para poder estar conectados también en base a, bueno, hoy día estoy, imagínense, yo contándole a ustedes lo que estamos haciendo en Chile, en Colombia, vamos a viajar a España, a conocer el caso español, Paula viene para acá, a propósito de todo lo que aprendió en Colombia, vamos a estar juntos en Valparaíso, mirando la realidad chilena, y así suma y sigue. Estar conectados es hoy día no solo importante, es básico. Los territorios, yo vengo de un territorio pequeñito, conozco y trabajo y vivo en un territorio que es muy pequeñito. Los territorios pequeñitos, a diferencia de los territorios más grandes, y acá voy a hacer la diferencia, por lo general vivimos muy desconectados y vivimos mirándonos a nosotros mismos y con suerte tenemos redes en el nivel regional, en el nivel que es como inmediato después del nivel local. Hoy día, a través de estas agendas, hemos podido conectar a los territorios con redes internacionales valiosísimas, como la red de ciudades creativas de UNESCO, como la red ahora en España, como ustedes mismos, en el fondo. Son conexiones creativas y toda la plataforma, ¿cierto?, de conexiones creativas, son redes valiosísimas para los territorios que sin esto no podrían mirar para afuera. Eso, hablé súper rápido, espero que me hayan entendido, pero para no alargarme. Eso es lo que quería Te, contar. te entendimos al tiro. Eh, Chilenismos. Ese será un chilenismo. Sacaste un 7 sobre 7, José. Muy bien, Luego muchas le gracias. contamos a los Voy a dejar de compañeros compartir. colombianos, exacto, para que nos veamos si te parece y podamos empezar a conversar con todas y todos. Decirles además que todos ustedes están invitados al evento del 4 y 5 de octubre. Los hemos agendado, desde Conexiones Creativas les hemos enviado la información. Algunos de ustedes están pensando estar presencialmente, otros van a estar virtualmente. Aprovechen esos 2 días que hace justamente parte de esa estrategia internacional de fortalecimiento de las áreas de desarrollo naranja del programa. Eso como uno. Dos, que algunos me preguntaron por el chat, la sesión con Claudia Costa es el 26 de septiembre a las 11 de la mañana, les enviaremos mañana la información detallada. Y 3 y 4 de noviembre el encuentro de Distritos Europa-América, que además decirte, José, que en este momento se está lanzando la convocatoria porque hicimos alianza con el Ministerio de las Culturas de Chile, viene una delegación pagada por el Ministerio de Cultura de Chile con 5 personas y desde ese día la red de territorios tendrá membresía en la plataforma Distritos Europa América, así que gracias a Carolina y a Francisca, las líderes de economía creativa del ministerio, esta relación va creciendo, así que tendremos delegación de Chile en Bogotá, muy nutrida.
Aprovechemos a José. Preguntas, comentarios, ¿qué quieren saber de este proceso? Que tú me corregirás, Andrés Rojas, es justamente lo que nos gustaría que hoy, digamos, los inspire, un proceso de abajo hacia arriba, de los territorios hacia arriba, donde ustedes adicionalmente se vuelvan el enlace, se vuelvan los motorcitos, porque recuerden que en Colombia hoy hay cerca de 100 áreas de desarrollo naranja por acuerdo, solo 12 están participando de este proceso, así que también tenemos un sentimiento de compromiso con 88 territorios del país que no están recibiendo este acompañamiento y que están seguramente preguntándose cómo siguen, qué viene, así que ustedes pues son el nodo motor de un proceso nacional de aprendizaje, de estrechamiento de lazos. Sabemos que hay algunos procesos de conversación de ADN de territorios, como en Antioquia, por ejemplo, que han venido juntamente acercándose, pero que quisieran, primero que todo, preguntarle a José de su proceso. Si quieren, van levantando la mano para que la conversación la vamos orientando y vayamos haciéndole preguntas a José. ¿Quién se lanza? ¿Quién tiene dudas, inquietudes o comentarios? La manito, pero del Zoom, Hernando, imagínate, tengo que verte tomando el algo y levantando la manito. Hernando, te escuchamos. Me hiciste ahogar. Es que no veo la manito, no sé por qué no la veo por ningún lado, pero bueno, algún momento la encontraré. No, José, demasiado buena tu experiencia y tu exposición, te lo agradecemos y además muy rico que nos estés pues tentando pues a ir a Chile, me parece delicioso poder compartir y si no es presencial, que sea virtual, pero sí hay que ir. Tengo solo dos preguntas. La primera, ¿cuáles son tus stakeholders? ¿Y cuáles de ellos están representados en esa organización de 6? Entendí que eran 6 o 8, si no me equivoco, como que representan pues a todos. Entonces, primero, ¿cuáles son tus stakeholders y cuáles están allí y cómo hicieron para la escogencia? Y dos, ¿cómo se están financiando? Muy bien. Los stakeholders principales en la Red Nacional de Territorios Creativos, yo diría que son diversos. Por un lado están los stakeholders con los que construimos la red, en el fondo, que son los principales, que son el Ministerio de las Culturas, la CORF, la Corporación de Fomento Productivo. La Corporación de Fomento Productivo está en el Ministerio de Economía en Chile y la UNESCO. En términos bien estratégicos, yo te diría que los dos primeros son los más importantes, porque son a través de los cuales hemos podido levantar financiamiento también. Y te diría también que luego hay muchísimos stakeholders que son locales de cada uno de los ecosistemas. Por ejemplo, acá en Frutillar el gobierno regional es muy importante y luego hay ciertos actores, instituciones culturales que son más grandes del ecosistema frutillarino que también son importantes para sostener el ecosistema acá en Frutillar. Pero para la Red Nacional de Territorios Creativos yo te diría que esos son los stakeholders. Y luego creo que estas redes también, a la hora de pensarlas, no pueden sino mirar cuáles son, para sostenerles la red en el fondo, hay que hacerlo no necesariamente bajo el sistema de membresías, pero sí tiene que tener claramente beneficios para que los socios se mantengan en el fondo y para que la red se sostenga. Entonces también hay una red más o menos que hemos ido levantando en el fondo todavía de manera bien informal, pero de stakeholders que tienen que ver con aquellos stakeholders que le prestan servicios, ya sea directamente o indirectamente, a los socios a través de la red y eso genera beneficios para que los socios quieran y estén participando en el fondo. Ellos pueden ser desde conexiones creativas, que hoy día no necesariamente le presta directamente un servicio a la red, por ejemplo, un servicio, una ayuda, una colaboración, pero sí a través, por ejemplo, nos vamos a juntar en un Citur, donde Conexiones Creativas sí está involucrado en el fondo, y son para nosotros ciertamente un referente con quienes queremos estar vinculados. Entonces también hay una lista grande de stakeholders que tiene que ver con esas institucionalidades que le generan beneficios a los socios de la red a través de la red. Espero haber contestado la pregunta. ¿Y cómo nos financiamos?
todavía nos financiamos a punta de fondos sostenibles, en términos bien así estrictos. Este es un trabajo que yo sigo haciendo gracias a algo de Fundación Plades, que es una fundación que levantó desde Frutillar la membresía de la Red Nacional en la UNESCO, en el fondo. Pero luego son fondos que hemos postulado al Ministerio de las Culturas, que van, aparte de las cosas que el Ministerio de las Culturas ha financiado directamente, como el viaje a España, el próximo viaje a España, los estudios que ha financiado, y varias cosas, ahora lo que estaba anunciando Paula en el fondo, que es el viaje a Colombia ahora, y la participación en el encuentro allá en Bogotá. Esas cosas son aparte de cómo nos financiamos el piloto y el equipo en el fondo, o las horas que le dedicamos. Pero principalmente a través de fondos. Y estamos explorando una vida que es más de sostenibilidad para la propia red a partir del próximo año, específicamente con la Corporación de Fomento, que tiene que ver con que hacer parecer, o sea, en el fondo eso es, pero es hacer parecer que un programa de economía creativa que ya está instalado en la Corfo abra un espacio para que pueda financiar el equipo ejecutivo, el eventual equipo ejecutivo que necesitamos para que esto crezca y trabaje. Hoy día todavía estamos en base a voluntades, en el fondo, principalmente, hay mucha voluntad detrás. Pero para poder financiar este equipo ejecutivo, que le daría mayor sostenibilidad a la red, lo estamos haciendo a través de un programa que ya existe de fortalecimiento de las economías creativas en Chile, cosa de que ellos puedan abrir una suerte como de apéndice del programa que financia este equipo ejecutivo, pero respetando, y en la condición que nosotros hemos puesto, la autonomía de la red, que creo que es nuestro gran capital en el fondo. Porque vale la pena comentarlo, si hay algo que es sexy para las instituciones, ya sean públicas o privadas, pero exógenas, es que somos una red autónoma en el fondo, no somos una política pública. Nos movilizamos más bien como un gremio, por ejemplo, o como una asociación. No somos un fondo para una política pública que sostiene algo, nosotros estamos trabajando para que eso exista, pero no lo somos. Y esa autonomía nos da mucha libertad y nos permite también proponer cosas. Y eso creo que es importante. Muy bien, muchas gracias. Para que tengas una idea, Hernando, en el Ministerio de las Culturas existe una equivalencia a viceministra y de ella depende la Secretaría de Economías Creativas. Y digamos es ella, Carolina Pereira, quien digamos con su equipo pues está como en todos estos temas que José te ha contado. Y no, me encantará, Hernando, que luego explores Fundación Plades, la fundación de la que hablaba José por el caso de Frutillar, que en tu caso tiene mucho que ver con ProAntioquia, una fundación también, José, que es fundamental en el caso del distrito que lidera Hernando. Le damos ahora la palabra a Andrés Rojas. Andrés, te escuchamos. José, tengo una pregunta, porque esto Claro. es algo muy importante también desde lo institucional, desde el país. Lo que nosotros queremos y propendemos es que las áreas de desarrollo naranja se sigan desarrollando, tengan su plan de sostenibilidad, de gobernabilidad y que cuenten lo que ustedes ya están construyendo y que están desarrollando, que es esa red nacional de territorios creativos y culturales. Y quisiera conocer, digamos que desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido el impacto de trabajar en ello? Quisiera conocer realmente qué han aprendido en todo este recorrido de construcción de esta red, de tal forma de que podamos entre todos evidenciar y motivarnos realmente a seguir por este camino, en pocas palabras, José. Gracias, Andrés, por tu pregunta. Muy buena. Chuta, se me ocurren un montón de cosas que hemos aprendido porque ha sido harto. Eh, pero desde ya, cosas que son importantes e interesantes que creo que pueden ser importantes también en lo que están ustedes en el fondo. Lo primero tiene que ver con aquello que decía Paula también recién. Creo que es una oportunidad para armar políticas públicas desde los territorios y no desde los niveles centrales, no desde el Estado necesariamente. Sí, el Estado las financia, digamos, pero por lo general, no sé cómo es el caso de Colombia en particular,
pero el caso de Chile, supongo que no somos tan distintos, depende mucho de las voluntades de las personas de turno, en el fondo. Y la aguja se mueve dependiendo bastante de quienes estén en el poder. Y acá en Chile hemos tenido, al igual que ustedes ahora último, pero nosotros ya hemos tenido mucho cambio en el fondo, de un lado para otro. Y cada uno prende, apaga los sensores, la manera de llamar las mismas cosas, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos justamente intentando hacer, creo, aquel dique para que las cosas donde se avanza no retrocedan en el fondo. Creo que eso es importante. Y que creo que si logramos ser un actor validado, legitimado, eh, y no solamente con el mundo público, también con el mundo privado, con el mundo civil, pero principalmente validado y legitimado, no es tan fácil desarmar las cosas en las que se avanza. Quiero decir, desarmar o rearticular, mover demasiado, ¿cierto? En cada uno de esos batidos quedan muertos, pues queda gente perdida en el camino. Entonces, avanzamos 4 y para cada cambio retrocedemos 1 o 2, entonces es importante generar ese dique y eso creo que es importante que eso se logra con cosas que nazcan auténticamente desde los territorios, desde los barrios, desde las personas. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que es muy, muy interesante ver cómo, y hemos sido testigos, de cómo un pequeño colectivo en Arica, que es la ciudad más al norte de Chile, en el fondo un pequeño colectivo folclórico, de pronto en estas rondas que hacemos queda conversando con la Caro Pereira, por ejemplo, una tomadora de decisiones, una persona que le puede abrir puertas, una persona que genera o que no necesariamente le va a abrir una puerta, pero su solo consejo ya es muy valioso en el fondo. Y una institución como esa jamás se soñaría tener 10 minutos para conversar con tomadores de decisión o para que alguien lo ayude. O puede ser un tomador de decisión o puede ser una institución afín en el sur de Chile y que encuentren y colaboran en un fondo conjunto, una experiencia de intercambio, etcétera, etcétera. Eso hemos sido testigos que ha ocurrido y ha ocurrido con, yo diría, cierto éxito en el fondo. Generando tan sencillo como un Zoom donde nos juntamos todos, generamos split, todo el mundo se junta en pareja, se conocen, a algunos no pasa nada, yo hago esto, yo hago esto otro, bacán, felicitaciones, chao, chao, pero hay muchos donde pasan mucho. Y otra cosa que hemos, creo, hecho de manera bastante bien es que de eso vamos dejando registro, de todas esas cosas que van ocurriendo en el fondo, que creo que es importante también. Pucha, luego hay un montón de cosas que tienen también que ver con procesos que están naciendo, entonces yo creo que están por ver cómo van a ir avanzando en el fondo y que estamos tan esperanzados y a tientas en el fondo, como ustedes en eso, en el fondo, todo lo que tiene que ver con la institucionalización y tal. Y lo otro, que creo que ha sido muy interesante, es cómo sin darnos cuenta nos hemos puesto a la red nacional de manera muy sencilla, porque han pasado poquitos meses, pero en un circuito de colaboraciones internacionales del cual Frutillar ya participaba, pero ha sido capaz, no solo por lo que Frutillar hacía, sino que por un montón de cosas, hemos sido capaces de abrir internacionalmente muchas redes en el fondo. Y eso es muy valioso también para los territorios que participan de la Red Nacional de Territorios Creativos, la oportunidad de que un emprendedor de Arica pueda viajar a España y luego darse una vuelta por su cuenta por Bélgica, Holanda, y traer contactos para el ecosistema de Arica en relación no solamente al emprendimiento de él, sino también de su ecosistema, de sus partners, ¿cierto? De aquello que falta en las cadenas productivas, de aquello donde se podrían generar consejos, de aquello donde, etcétera, 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 creo que es algo de alto, alto valor para los ecosistemas territoriales, creativos. Y eso lo hemos podido hacer con poquito esfuerzo. Lo más difícil, lejos, y esto también ha sido quizá un aprendizaje, porque además de hablar de las cosas lindas, hablemos de las cosas más difíciles, lo más difícil lejos es el trabajo en los territorios, lejos. Y que es la pega que hacen ustedes, principalmente el trabajo que hacen ustedes, que es
bombear, hacer crecer, robustecer, consolidar los ecosistemas creativos territoriales. Sabemos que los ecosistemas son vivos, son entes vivos, se incendian, se apagan, aparece una oportunidad, llega un montón de gente, luego se van, la gente, no sé, hay muchas experiencias en los ecosistemas en el fondo, que es lejos lo más desafiante. Entonces, sostener el trabajo dentro de los ecosistemas es lo más desafiante. Luego, el conectar entre ecosistemas eh, es, es más sencillo, en verdad, creo yo. Yo estoy de los dos lados, veo las dos partes, y me parece que lo primero es mucho más desafiante. Muchas gracias, José. Vieron además por qué invitamos a José, además de que es un hombre muy honesto y muy generoso. El proceso de la red nacional es un proceso que lleva varios meses, pero está en un momento que nos sirve mucho como país, porque no llevan 20 años de camino, llevan unos meses, entonces es un proceso vivo del que podemos ir aprendiendo y eso es muy interesante. Sé que Claudia de Restrepo, del municipio de Restrepo, también pidió la palabra. Claudia, te escuchamos. Sí, Paula, gracias. Bueno, mi inquietud ya en parte me la respondió José, precisamente era esa, ¿qué estrategia utilizan para que las industrias culturales, para que el distrito creativo crezca, para que nuestros gestores, nuestras personas no se vayan, sino que por el contrario, cada día se apropien más de esto, porque en nuestro caso, el distrito creativo es creado por la administración municipal. Obviamente necesitamos es que los actores se empoderen de esto para que finalmente nos convirtamos en un distrito creativo de y para los gestores. Gracias. Sí, una pregunta clave. Muchas gracias, Claudia. Clave. Pero tocar dos teclas que creo que son importantes. La primera tiene que ver con es necesario armar gobernanzas activas y que esas gobernanzas estén empoderadas en el fondo. Y para que estén empoderadas necesitamos ofrecerles algo que sea beneficioso para ellos. No puro voluntarismo en el fondo, sino que traer beneficios sonantes y constantes, ya sea a través de fondos, si es que se puede, ya sea a través de experiencias, ya sea a través de algo en el fondo. Representaciones, porque van a estar en no sé dónde, no sé qué, no sé cuánto, pero si es que no generamos beneficios para las personas que participan de nuestros ecosistemas, la voluntad dura un ratito, muy cortito. Luego, siempre todo el mundo tiene 1.000.000 e infinitas cosas que hacer urgentes porque necesita satisfacer sus necesidades, evidentemente. Es ahí que nos tenemos que meter. Y lo segundo que a nosotros nos ha funcionado, que ha sido atractivo, creo, es este juego con los objetivos de desarrollo sostenible, que es que, no sé el caso de Colombia de nuevo, pero acá en Chile es algo que para los ecosistemas creativos es novedoso. Yo me sorprendo, de hecho, porque yo vengo trabajando en desarrollo sostenible hace tiempo. De hecho, yo me acerqué, o nos acercamos desde la Fundación Plades al mundo de la economía creativa, porque era una efectiva oportunidad en frutillar para el desarrollo territorial sostenible. Venimos del mundo del desarrollo sostenible, no del mundo de las economías creativas. Pero nos hemos dado cuenta de que para los ecosistemas creativos eh, es algo novedoso en el fondo, el poder abrir y dejar de pensar. Acá en Chile, no sé, presumo que allá quizás no es tan distinto, pero dependerá de cada lugar, pero acá en Chile los ecosistemas artísticos, culturales y creativos se miran mucho el ombligo, como decimos nosotros. Son muy, muy buenos para estarse quejando por cosas que le aquejan al mismo ecosistema, en el fondo, que falta plata, que son insuficientes los fondos, que hay poca pega, que la pandemia además arrasó con todo. Pero son pocas las veces que generan estas aperturas de oxigenación en torno a, oye, ¿ya has pensado que quizás hay gente que está en la sala de espera de los hospitales que podría ser público para lo que sea que haces, tu emprendimiento, tu servicio, tu producto, tu arte, tu obra? Chuta, no lo había pensado. Quizás el director del hospital esté llano qué sé yo, poder financiar un piloto para probar algo. Y efectivamente esas cosas pasan. Eh, ¿Has pensado que en las escuelas tienen problemas? Porque uno de los desafíos son las habilidades, las llamadas habilidades del siglo XXI, mal llamadas habilidades del siglo XXI, y una de esas es la creatividad, y nosotros se supone que de eso sabemos mucho,
¿Será que lo podemos compartir con los docentes de matemática, lenguaje, para que los chicos, mientras aprenden matemática, desarrollen sus habilidades? Ah, chuta, no lo había pensado. Existen programas internacionales súper diseñados, empaquetados, que uno tiene que bajar y activar y funcionan. Esos son el tipo de cosas que creo que, por lo menos en la experiencia de nosotros, a los ecosistemas creativos les hace clic, les hace sentido y donde encuentran beneficios y se interesan para participar. Muchas gracias, José. Queremos ser respetuosos con el tiempo de todas y todos. Nos quedan 6 minutitos de sesión. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, que yo no esté viendo la mano de alguien levantada, para ser muy, 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 muy respetuosa con el tiempo de todos, incluyendo la de José. Creo, Conrado, que no hay nadie más. No sé si me corriges. No, tampoco veo a nadie más. Hace un momentito les enviamos un mensaje también por el canal de chat para que aprovecharan la oportunidad de tener a José Poveráez en la experiencia de la Red Nacional de Territorios Creativos de Chile para justamente para preguntar las dudas o compartir las dudas, José, ¿no? Porque al ser un proyecto pues tan nuevo, seguramente que compartimos inquietudes muy parecidas, ¿no? Y hay cosas que todavía están pues por resolver. Juan Pablo creo que tiene una pregunta. Juan Pablo, dale, por favor. No, es que no encuentro esa manito, pues. Otra manito análoga. No aparece, Vamos a tener yo, que hacer un manual. Ir a sí, reacciones, abajo, buscar el icono, levantar mano y ahí. Pero bueno, no importa. Lo importante es que hagas la pregunta. ya Juan la Pablo. vi, ya, sí. Listo, ya. Bien, pero para la próxima. En esta quería preguntarle a José 2 cosas. Una es, digamos, de los territorios culturales de los distritos creativos de Chile, ¿cuántos hacen parte, digamos, qué nivel de cobertura tiene la red? Si es al 100%, si es una parte y otra. Y otra, es que yo entiendo que esta es una red muy horizontal, eso me parece muy interesante, toda la descripción que hace, pero también entiendo que hay distritos que pueden tener por su nivel de desarrollo un poco más de poder. ¿Cómo resuelven ese tipo de, ¿cómo decirlo? Como de reglas de juego a la hora de operar la red, de buscar recursos para la red, de traer proyectos y programas para la red cuando hay unos agentes dentro de la misma red más poderosos que otros? Era solo eso, José. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Muy buenas preguntas. Con lo primero, en términos de cobertura, es una red muy incipiente todavía, al igual que ustedes, que son 12 territorios, 12 distritos, extendibles en el papel, entiendo, a casi 100, pero hoy día trabajando con 12. Y uno de los mantras que nosotros tenemos dentro de la red es que cualquier territorio podría ser territorio creativo, en verdad. Si en todos los territorios de Chile hay cultura, patrimonio, es cosa es cosa de querer serlo más que de ya serlo, digamos, ¿cierto? Entonces, la cobertura todavía son 8 territorios donde trabajamos principalmente, como les comentaba, con articuladores o instituciones que tienen vocación de articulación de ecosistemas para fortalecer esos ecosistemas con los que trabajan. Espero no haber sido enredado y haber sido claro. Entonces, trabajamos con esas articulaciones. En Chile, a diferencia de Colombia, nosotros no tenemos políticas públicas. Ustedes tienen políticas públicas mucho más avanzadas en relación a nosotros, que se hacen cargo de este tipo de cosas. Nosotros nos soñaríamos con una política pública como la que está financiando este espacio, por ejemplo. No la tenemos en Chile. Son ese tipo de cosas en que vamos avanzando. Y luego, a tu segunda pregunta, de los tamaños. Sí, pues efectivamente, eso no hasta ahora no ha sido una tensión, pero podría ocurrir. Efectivamente, por ejemplo, como les comentaba, Frutillar, creo que algo bueno, no es porque va a sonar un poco, me da pudor decirlo, pero algo bueno es que Frutillar esté liderando la red, porque efectivamente es un distrito muy pequeño en la Patagonia, en el fondo, muy lejos, que invita a Valparaíso, Peñalolén, Concepción, Valdivia, ciudades, capitales regionales, a participar y hacer juntos algo. Yo creo que desde el principio siempre se entendió que era una red totalmente horizontal
y hoy día estamos a punto de institucionalizarlo, de hecho, y la red tiene sus estatutos, y en los estatutos dice que los socios son todos horizontales, no hay primeros ni segundos, no hay fundadores, ni gente que llegó después al camino, el territorio que sea y la institucionalidad que quiera sumarse a la red, lo hacen en igual condiciones que todos. Independiente es, porque no pasan todas las políticas, ojalá fuera así, pero no pasan todas las políticas públicas a través de la red, digamos. Entonces, efectivamente, los ecosistemas son vivos y hay ecosistemas mucho más vivos dentro de estos territorios y que traccionan muchísimo más actividad que otros. Hay otros que son incluso todavía muy incipientes y donde lo que hay es una vocación de articulación de un ecosistema o un incipiente ecosistema, pero no existe un ecosistema propiamente tal en el fondo. Nosotros hemos entendido, porque esto ha sido una reflexión que hemos entendido, hemos ido entendiendo en el fondo, esto de trabajar con quienes tengan vocación de articuladores de ecosistemas en el fondo, porque lo que nos interesa es el desarrollo de los ecosistemas territoriales, que miren a través de la cultura el desarrollo sostenible de cada uno de los territorios donde participan en el fondo. Entonces sí, los territorios son todos distintos, diversos, unos grandes, unos chicos, unos con más plata, otros con menos plata, unos con más inversión pública, otros con más inversión privada. No se ha dado todavía que tengamos que competir por ello, por lo menos. Y los beneficios que bajamos son para todos de manera igual, horizontalmente para todos.